The triple threat, the CEO, the attack, and the unseen son's action required. If you believe that a past mistake can cost you everything, smash that subscribe button right now and enable notifications. This is the raw story of a CEO who learned that success is measured in heartbeats, not boardrooms. The thick, tense darkness of the night had overtaken Seattle when Elias Vance left his office, a place that had been both his refuge and his battleground. A quick flash of movement in the corner of his eye made him slow down, but his mind was too preoccupied. Suddenly, someone moved with speed and determination from the alley shadows. Too late, Elias's instincts kicked in. A burst of agony behind his eyes, a world tilting sideways. He fell to the cold pavement, and hands, small and desperate, pulled at his sleeve to see if he was awake. His mind, slow and fuzzy with agony, registered muffled sounds. He saw a face, then two more, but the hammering in his brain blurred everything. Children, he thought. Why were they here? The last thing Elias saw before everything faded into darkness was a set of bright blue eyes, wide with fear, but also filled with something more. Determination, perhaps even recognition. Get ready for a story about monumental regret, silent strength, and the greatest investment of all, family. If you're already captivated by this impossible situation, hit that like button. Tell us in the comments, what would be Elias's biggest struggle with triplets, the chaos, or confronting the mother? Part 1. The hospital revelation. The constant beeping of a heart monitor was the first thing Elias heard upon waking. The sterile smell of antiseptic filled his nose, and the bright fluorescent lights overhead made him squint in pain. For a moment, he had no idea where he was, or why his body ached with every breath. Then the memories flooded back. The street, the attack, the voices. He turned his head slowly, wincing as pain shot through his skull. A nurse noticed he was awake and hurried over, speaking in a calm voice he barely registered. He wasn't listening to her words. His attention was fixed on the door, where three small figures stood almost motionless, as if unsure whether they were allowed to approach. The boys looked identical. They were about 6 years old, all three with light brown hair, slightly curly at the tips, pale skin smudged with dirt, and the same penetrating blue eyes that watched him with a mixture of fear, concern, and something deeper. They wore mismatched clothes, t-shirts a size too big, and worn sneakers. One of them, the one standing slightly ahead of the others, held a small, crumpled baseball cap in his hands, twisting it anxiously. Elias frowned, trying to understand. They didn't look like hospital staff's children. They didn't belong to any visitor he could imagine. And yet, there was something unsettlingly familiar about them. He tried to sit up, but pain shot through his ribs, and the nurse gently pushed him back down, murmuring something about a concussion and a few cracked ribs. He forced himself to stay still, but kept his gaze fixed on the boys. Finally, the one in front took a hesitant step forward. His voice was small, but clear. "Are you okay?" he asked. Elias swallowed, his throat dry. "I think so," he whispered, feeling ridiculous talking to a child from a hospital bed. Another boy, standing slightly to the left, spoke next. "We called the police," he said. "When the bad man hurt you." The third boy nodded vigorously, his hands clenched into fists at his sides. "We stayed until they got here." Elias blinked, trying to process their words. They had seen the attack. They had helped him. They had saved him. His mind, still slow from the injury, couldn't fathom why three such young children would be following him late at night. Why would they risk their safety for a stranger? He opened his mouth to ask, but before he could formulate a question, the first boy, the one with the cap, who he would learn was Liam, said something that made his entire world tilt again.
"We knew it was you," he said simply. "We've been watching because you are our dad." For a long moment, Elias thought he must have misheard. His mind searched for a rational explanation, some alternative meaning. But when he looked at their faces, those eyes, the same shade of blue as his own, he knew there was no mistake. He stared at them, too stunned to speak, as the world inside his chest cracked open, letting in an avalanche of emotions he was unprepared for. The nurse said something about needing to call someone, perhaps a social worker, but her voice was distant, muffled by the pounding of his own heart. He lay there, looking at these three small, trembling boys, feeling his carefully constructed life begin to collapse under the weight of a truth he had never imagined existed. Part 2. The Lost Years. Elias remained silent long after the nurse had left to give him space. His mind raced, trying to piece together something that made sense, but every logical thread unraveled the moment he looked at the boys standing awkwardly by the door. They shifted their weight from one foot to the other, exchanging uncertain glances, but none moved closer without an invitation. Finally, Elias forced himself to speak, his voice rough. He asked their names, not because he doubted them, but because he needed something real to hold on to. The boy with the cap said his name first, standing slightly taller, as if trying to show he was brave. "I'm Liam," he said. His voice was firm, yet soft. The second boy, the one who had spoken about the police, said, "I'm Caleb." He had a quieter, more thoughtful energy. The third boy, slightly smaller, though barely noticeable, stepped forward and added, "I'm Finn." His voice trembled a little, but he lifted his chin as if daring Elias to argue. Liam, Caleb, and Finn. Names that sounded simple, but suddenly carried the weight of an entire world he had never known existed. Elias swallowed hard, his throat dry. He asked them gently how they knew him, how they had found him. And Liam, the apparent leader of the trio, explained in clipped phrases that their mother had told them a little about him. Not much, just that he was someone important, someone she didn't want to burden with their existence. Caleb added that there was a box of old photographs hidden at the back of a cupboard. Photographs of Elias smiling stiffly at business events, clipped articles from newspapers, awards with his name printed in big black letters. Finn chimed in, explaining how they had pieced together who he was, how they sometimes sat outside the tall glass building that housed his office and waited for a glimpse of him. They had seen him walk to lunch, get into his sleek black car, talk on the phone with a furrowed brow. To them, he had been a distant figure, someone incredibly important, larger than life itself. And yet, something had drawn them to him anyway, something more than just curiosity or awe. They had watched because, deep down, they felt he was part of them. Elias listened, his chest constricting with every word. He tried to imagine their small bodies crouched behind benches, peering around corners just to glimpse a man who didn't even know they existed. It made his stomach turn to think of it. The lost years, the missed moments, the birthdays, the scraped knees, the first words and first steps. All the things he had been too blind, too busy, too distant to realize he should have been looking for. Caleb took something from his jacket pocket, a small, crumpled photograph. He crossed the room and placed it gently on Elias's blanket, looking at him with eyes so painfully familiar that they stole Elias's breath. The photo was old, faded. It showed a younger Elias standing beside Clara Monroe, his arm loosely around her shoulders, both laughing at something off camera. It was from another life, a time before the weight of work had hardened him. The boys stared at him, waiting, not for anger or explanations. They waited for recognition, acceptance, perhaps even love.
though they didn't say it aloud. Elias looked at the photograph, then at the boys, and something deep inside him, something that had been locked away for years, opened. He didn't have all the answers yet. He didn't even know what the right questions were, but he knew one thing with terrifying certainty. These boys were his. They had found him even when he hadn't been looking. They had saved him first from a man in the street, and now from a solitude he hadn't even realized was devouring him inside. And he wouldn't walk away from them. Not now. Never. Part 3. The confrontation with the past. The next morning, Elias was discharged from the hospital with instructions to rest, which he immediately ignored. His body ached with every step, but he needed answers more urgently than he needed comfort. He arranged a driver, and through him, after making sure the boys were temporarily settled at a nearby social services center, he set out to find Clara Monroe. He hadn't spoken to her in years. After their sudden breakup, she had vanished so completely from his life that it almost seemed she had never existed at all, save for the occasional late-night memory he allowed himself when loneliness crept in. But now, everything was different. He had 3 children. Children he had never known. Children who had risked themselves to save him without hesitation. He couldn't ignore that, no matter how complicated it made his world. It didn't take long to track her down. Money bought speed, and within hours he had an address, a modest townhouse in a quiet, worn neighborhood on the outskirts of Seattle. He stood on the pavement for several minutes, looking up at the narrow building, wondering what he was supposed to say to the woman who had hidden his children from him. Finally, he forced himself to move. When he knocked, there was a long pause before the door opened with a creak. Clara was there, framed by the doorway, looking almost exactly as he remembered her, yet completely changed. Her hair was pulled back in a messy braid, streaks of gray among the once intense brown. She was thinner, paler, with fine lines around her mouth and eyes that spoke of sleepless nights and years of silent battles. But her posture was still proud, her chin still held high, as if daring him to judge her even before he spoke. For a moment, neither of them said anything. They simply stared at each other. Time folded in on itself, the past colliding with the present. Finally, Clara's voice broke the silence, tired but firm. "I suppose you found out." Elias nodded once, unable to trust himself to speak without anger, confusion, or, worse yet, betrayal, seeping into his words. He walked in without asking, and she let him, closing the door quietly behind him. They sat in the small living room, surrounded by furniture that had clearly seen better days, but was kept meticulously clean. He noticed small things, the worn books on the shelf, the children's drawings taped to the refrigerator, a broken toy soldier resting on the coffee table. "You should have told me," he said finally, his voice low. "Clara." "I know," she said, looking down at her hands. "I was afraid. I didn't know what you would do." "What I would do?" he repeated, incredulous. "They are my sons, Clara." "I was young," she said, her voice trembling now. "And you were building your empire. You didn't have room for a complication like me, much less 3 more. I thought it would destroy everything you worked for. And then, when I realized I was pregnant, it was already too late. You had already walked away, and I was too proud to chase you." Elias's chest constricted painfully. The anger he had been ready to unleash faltered, replaced by something heavier and more devastating. The grief for all the lost time. "You didn't even give me the choice," he said, softer now. "I know," she whispered. "I've lived with that every day." They sat there for a long time, 2 broken people, trying to find a bridge between them. Clara wiped her eyes and looked directly at him, her voice stronger. "They are good boys, kind, gentle, brave,
and they deserve better than a man who only wants them out of guilt. I don't want them out of guilt, Elias said. He leaned forward, his elbows on his knees, his hands clasped. I want them because they are mine, because they saved me when I didn't even know I needed saving. Clara's face crumpled then, and she covered her mouth with her hand, the first real crack in her armor. Elias moved toward her instinctively, but stopped. They weren't ready for that yet. Maybe they never would be, but they could start with honesty, with something real. I want to be in their lives, he said firmly, not because it's easy, not because it fixes the past, but because it's the only thing that feels right. Clara nodded slowly, as if she were weighing the truth in his voice. Then don't disappear when it gets hard, she said quietly. Don't make promises you can't keep. I won't, Elias said, and he said it with a certainty that even surprised himself. He wasn't walking away, not from her, not from Liam, Caleb, and Finn. Whatever came next, he would face it. No longer alone. Part 4. The first steps and the unlikely acceptance. The first time Elias saw the boys outside the hospital setting was both more overwhelming and more natural than he expected. Clara arranged for them to meet at a small park near their house, a place with old swings and worn picnic tables in the shade of large oaks. It wasn't a grand, orchestrated presentation, but something simple, almost cautious, like testing whether a bridge could bear weight before fully stepping onto it. Elias arrived early, sitting on a bench that groaned beneath him, his heart pounding in a way no hostile corporate negotiation ever had. When he saw them coming down the path, Liam at the front, a well-loved football tucked under his arm, his throat constricted painfully. They stopped a few feet away, uncertainty radiating from their small bodies. Elias stood up and gave them a small, unsure wave, feeling ridiculous at how unsteady he felt. Liam stepped forward first, casting a quick glance over his shoulder at his brothers before straightening his shoulders. You look better, he said, nodding seriously. Elias smiled at that, a real smile, and crouched down to their height, ignoring the pull of pain in his ribs. Thanks to you three, he said. You were truly brave. Caleb moved closer, his hands shoved in his hoodie pockets, looking shy but curious. Finn hung back, clutching his stuffed animal like a lifeline, his eyes wide and fixed on Elias, as if trying to decide if he was real or just another story told to fill empty spaces. Elias didn't rush them. He let the silence stretch, already learning that patience would be the language they trusted most. After a long moment, Caleb asked quietly, Are you really our dad? Elias's voice nearly broke when he answered, Yes, I didn't know. But now I do, and I want to be. Liam exchanged a look with his brothers. Something wordless passed between them, and then, in an almost startling rush of movement, the three boys moved toward him at once. It wasn't a hug exactly. It was more like they swarmed him, a messy, awkward, perfect tangle of limbs and small bodies pressing close, as if they were anchoring themselves to him before he could disappear again. Elias wrapped his arms around them carefully, feeling the slight tremor in their small bodies, the rawness of their hope and fear and need. His vision blurred, but he blinked hard against the sting. They spent the afternoon together, sitting on the grass, kicking a football, laughing more than he had in years. Elias learned that Liam liked dinosaurs and always wanted to be the leader, that Caleb loved puzzles and animals, and that Finn, despite being the quietest, was the fiercely protective of his brothers. Every small detail, every flash of a smile, every fleeting glance they gave him felt like a treasure he had nearly lost forever. Clara watched from a distance, sitting on another bench, her posture tense at first, but slowly relaxing as minutes turned into hours. She didn't interfere. She didn't hover. She gave them the space they all needed, trusting them to find their own way to each other.
Later, as the sun set and painted the sky with streaks of gold and rose, Elias sat with the boys at a picnic table, sharing sandwiches Clara had packed. Liam, with the frankness only a child could possess, asked if Elias would stay forever. Elias didn't hesitate. "I'm not going anywhere," he said simply. No matter what. It wasn't a perfect afternoon. There were awkward pauses and small moments of sadness, when the reality of all they had lost loomed too close. But there was also laughter, and the kind of quiet peace that only comes when something broken begins to mend. Driving home alone that night, Elias couldn't stop replaying every detail in his mind. He knew the road ahead wouldn't be easy. There would be anger, confusion, moments of fear. But there would also be love. Real, fierce, and undeniable. For the first time in his life, Elias Vance wasn't afraid of building something he couldn't control. He was ready to fight for it, to stay for it, to become someone worthy of the miracle he had been given. Part 5. The long, hard road to Dad. The days that followed were some of the most challenging and transformative of Elias's life. Integrating into the boys' world was not something that could happen overnight, no matter how much he wished it could. Liam, with his boldness, tested Elias constantly, pushing boundaries, demanding attention in ways that sometimes left Elias feeling blindsided and vulnerable. Caleb was quieter, but cautious, often watching from the sidelines, as if waiting to see if Elias would lose his patience and walk away like a half-remembered nightmare. Finn clung the closest, not saying much, but always staying within arm's reach, needing silent assurances that Elias wasn't just another temporary visitor in their chaotic young lives. Elias had to learn everything from scratch. He learned that Liam hated broccoli with a passion and would try to hide it under napkins when no one was looking. He learned that Caleb loved to read aloud, but only if he could sit huddled in the corner of the sofa, hidden behind pillows. He learned that Finn had nightmares sometimes, and the only thing that calmed him was a soft, steady voice telling him he was safe. Elias stumbled and made mistakes. He bought the wrong brand of cereal. He struggled to figure out how to braid a shoelace correctly when Noah's came undone. He lost his temper once when Liam challenged him to a race and then accused him of letting him win. He felt utterly, completely out of his depth, but he also learned that the boys were quick to forgive, that a genuine apology mattered more to them than grand gestures. He learned that they were desperately anxious to trust, but terrified to do so too quickly. He learned that showing up every day, even in the small things, mattered more than any promise spoken aloud. Clara watched all of this with a cautious kind of hope. She saw the way Elias fought for their trust, not through gifts or bribes, but by being present, by listening, by admitting when he didn't know something, instead of pretending to have all the answers. He drove them to school when he could. He attended their small soccer games. He sat on folding chairs surrounded by other parents who had no idea who he was, beyond being Liam, Caleb, and Finn's dad. One afternoon after school, as they walked home crunching through piles of golden autumn leaves, Liam suddenly turned around and asked, "Are you going to live with us now?" The question was so casual, so simply phrased, that for a moment Elias couldn't find his voice. He crouched down to meet their eyes and said, "If you want me to?" Caleb looked at him, his blue eyes serious and older than they should have been for a 6-year-old. And he said, "We already do." That night, Elias sat with Clara in her small living room after the boys had fallen asleep, exhausted from chasing each other in the yard. They sat without speaking at first, sipping tea and listening to the creaks of the old house. Finally, Clara asked, "Are you sure you want all of this? It's not going to be easy." Elias set down his mug
and looked her directly in the eyes. "I've never been more sure of anything," he said. And he meant it. Every late night, every moment of doubt, every ache in his ribs from laughing too hard over something silly the boys said, it all mattered. It all built something stronger than anything he had built with contracts or stock prices. They weren't a picture-perfect family. They had scars, old hurts, fears that would take time to heal. But for the first time in years, Elias felt he belonged somewhere. Not because of his title, not because of his wealth, but because 3 small boys had decided he was worth saving. Because Clara, despite everything, was willing to let him try. It wasn't about being perfect. It was about being present. The story of Elias Vance is a testimony to a quiet kind of redemption. He has learned that the path to true connection is paved with effort, humility, and the courage to show up every day. He no longer seeks the hollow victories of the boardroom, but finds his purpose in the rhythmic life of his sons. Elias has chosen the hardest path, the path of truth and hope. But will he be able to maintain this focus when the demands of his empire inevitably return? Clara has seen the man he is becoming. She has allowed him to heal their son's past. But the ultimate step, reopening her own heart, is the final fortress he must conquer. And that is where we leave Elias and Clara. The reconciliation is real, but the test of time awaits them. Will Clara be able to fully trust Elias after the devastation he caused? And will the unexpected love he found in his sons be enough to heal the immense wound he left in his life? Let us know in the comments now. You decide, should Clara allow Elias to move in before they are officially reconciled? Don't forget to like and subscribe to follow more powerful stories where real success is measured in the connections we cultivate. Part 6. The Ultimate Test. Forgiveness and the First Step Home. Seattle había abrazado la temporada de invierno, suavizando sus contornos bajo una manta de escarcha y oscuridad temprana. Elías se encontró atesorando las rutinas tranquilas que estaba construyendo con los chicos y Clara. Los momentos que una vez fueron caóticos, ahora se tejían en un tapiz que se sentía rico e irreemplazable. Cada mañana se despertaba más temprano de lo necesario solo para prepararles el desayuno, aunque solo fueran huevos revueltos y tostadas ligeramente quemadas. Cada noche les leía cuentos antes de acostarse, a veces quedándose dormido en medio de un capítulo con Finn acurrucado a su lado y Liam metido bajo su brazo. La vida ya no era una carrera. Era algo medido en pequeños e irreemplazables momentos que se deslizaban en su alma y lo anclaban de una manera que nunca había creído posible. Un sábado a principios de diciembre, Elías sugirió algo que nunca se había imaginado haciendo antes: conseguir un verdadero árbol de Navidad juntos. Clara aceptó, aunque su sonrisa estaba teñida de diversión por su torpe emoción. Se apiñaron en su coche, los chicos charlando sin parar en el asiento trasero sobre qué árbol sería el más grande y cuántos adornos necesitaría. En el lote de árboles, corrieron de fila en fila, examinando cada pino y abeto con la seriedad de jueces experimentados. Liam abogó por el árbol más alto que pudieran encontrar, mientras que Caleb insistió en uno con las ramas más perfectas. Y Finn, más tranquilo pero decidido, eligió un árbol más pequeño y ligeramente torcido que se inclinaba suavemente hacia un lado. Elías se rió y estuvo de acuerdo sin dudar, y juntos cargaron el árbol imperfecto en el coche, los chicos trepando unos sobre otros para ayudar a asegurarlo. Esa noche, su sala de estar se convirtió en una tormenta caótica de luces, adornos brillantes y decoraciones hechas a mano.
Elías dejó que los chicos colgaran los adornos donde quisieran, incluso cuando 3 estaban amontonados en la misma rama. Los miró con una plenitud en el pecho que ningún logro corporativo le había dado. Clara hizo cacao en tazas astilladas, y Elías ayudó a desenredar un nudo obstinado de luces, fingiendo estar frustrado mientras disfrutaba secretamente de cada segundo. Después de que el árbol finalmente estuvo terminado, apagaron todas las luces, excepto las que estaban envueltas alrededor de las ramas. La pequeña sala de estar brillaba con una calidez dorada, y Elías se sentó en el sofá con los chicos apiñados contra él, sus caras iluminadas por los colores suaves y parpadeantes. Liam bostezó primero, luego Caleb, y finalmente Finn, sus cuerpos pesados de sueño mientras el largo día los alcanzaba. Elías llevó a cada niño a la cama con cuidado, maravillándose de lo natural que se había vuelto a saber la forma en que sus cabezas se acurrucarían contra su hombro, la forma en que sus respiraciones se nivelarían una vez que se sintieran seguros. Más tarde esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer fuera de la ventana, Clara y Elías se sentaron juntos en la sala de estar, las luces del árbol todavía parpadeando suavemente. Ella lo miró por encima del borde de su taza y dijo, «¿Sabes? Ellos te adoran». Elías sacudió la cabeza ligeramente, humillado de una manera que nunca podría haber predicho. «Ellos me salvaron», dijo. «Solo estoy tratando de ponerme al día». Clara sonrió, una sonrisa real llena de perdón, esperanza y un poco de tristeza por el tiempo que habían perdido. Extendió la mano y colocó su mano sobre la de él. «Estás aquí ahora», susurró. «Eso es lo que importa». En las semanas siguientes, Elías presentó los papeles necesarios para adoptar legalmente a Liam, Caleb y Finn. No fue solo un gesto simbólico, fue una promesa grabada en cada fibra de quien se estaba convirtiendo. En la audiencia final, cuando el juez le preguntó si entendía la responsabilidad que estaba asumiendo, Elías respondió sin dudar, su voz firme y clara. «Son mis hijos. Siempre lo han sido. Solo soy lo suficientemente afortunado como para saberlo ahora». Al salir del juzgado, los chicos rebotaban a su alrededor, agarrando sus manos, riendo y gritando, que ahora eran oficialmente oficiales. Clara se quedó un poco apartada, mirando con lágrimas en los ojos, su corazón visiblemente cosido de nuevo por el amor que una vez había temido que nunca los encontraría. Esa noche, de vuelta en casa, Elías los arropó, besó sus frentes y les susurró que los amaba, palabras que una vez pensó que nunca sería capaz de decir con tanta facilidad. Cuando finalmente se sentó junto a Clara, la casa tranquila a su alrededor, sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho. No la ambición inquieta que una vez lo había impulsado, no las victorias huecas que había perseguido durante tanto tiempo, sino algo más pesado, más rico e infinitamente más real. Ya no era el hombre que se apresuraba por la vida, buscando significado en números y poder. Era el hombre que había encontrado en 3 pequeños niños, con ojos azules muy abiertos, una mujer que había perdonado su ausencia y un hogar lleno de risas y esperanza. No necesitaba una vida perfecta. No necesitaba control. Necesitaba exactamente lo que tenía. Un amor desordenado, impredecible y hermoso. Y por primera vez en su vida, Elías Vance entendió lo que significaba ser verdaderamente, irreversiblemente completo. Part 7. The Final Fear and the Proposal. El invierno se instaló sobre la ciudad, suavizando sus bordes bajo una manta de escarcha y oscuridad temprana.
Alexander se encontró atesorando las rutinas tranquilas que estaba construyendo con los chicos y Emily. Los momentos una vez caóticos, ahora tejidos en un tapiz que se sentía rico e irreemplazable. Cada mañana se despertaba más temprano de lo necesario, solo para prepararles el desayuno, incluso si no era más que huevos revueltos y tostadas ligeramente quemadas en los bordes. Cada noche les leía cuentos antes de acostarse, a veces quedándose dormido en medio de un capítulo con Ethan acurrucado a su lado y Jake metido bajo su brazo. La vida ya no era una carrera, era algo medido en pequeños e irreemplazables momentos que se deslizaban en su alma y lo anclaban de una manera que nunca había creído posible. Un sábado a principios de diciembre, Alexander sugirió algo que nunca se había imaginado haciendo antes: conseguir un verdadero árbol de Navidad juntos. Emily aceptó, aunque su sonrisa estaba teñida de diversión por su torpe emoción. Se amontonaron en su coche, los chicos charlando sin parar en el asiento trasero sobre qué árbol sería el más grande y cuántos adornos necesitaría. El lote de árboles corrieron de fila en fila, examinando cada pino y abeto con la seriedad de jueces experimentados. Jake abogó por el árbol más alto que pudieran encontrar, mientras que Noah insistió en uno con las ramas más perfectas. Y Ethan, más tranquilo pero decidido, eligió un árbol más pequeño y ligeramente torcido que se inclinaba suavemente hacia un lado. Alexander se rió y estuvo de acuerdo sin dudar, y juntos cargaron el árbol imperfecto en el coche, los chicos trepando unos sobre otros para ayudar a asegurarlo. Esa noche, su sala de estar se convirtió en una tormenta caótica de luces, adornos brillantes y decoraciones hechas a mano. Alexander dejó que los chicos colgaran los adornos donde quisieran, incluso cuando 3 estaban amontonados en la misma rama. Los miró con una plenitud en el pecho que ningún logro le había dado. Emily hizo cacao en tazas astilladas, y Alexander ayudó a desenredar un nudo obstinado de luces, fingiendo estar frustrado mientras disfrutaba secretamente de cada segundo. Después de que el árbol finalmente estuvo terminado, apagaron todas las luces, excepto las que estaban envueltas alrededor de las ramas. La pequeña sala de estar brillaba con una calidez dorada, y Alexander se sentó en el sofá con los chicos amontonados contra él, sus caras iluminadas por los colores suaves y parpadeantes. Jake bostezó primero, luego Noah, y finalmente Ethan, sus cuerpos pesados de sueño mientras el largo día los alcanzaba. Alexander llevó a cada niño a la cama con cuidado, maravillándose de lo natural que se había vuelto a saber, la forma en que sus cabezas se acurrucarían contra su hombro, la forma en que sus respiraciones se nivelarían una vez que se sintieran seguros. Más tarde esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer fuera de la ventana, Emily y Alexander se sentaron juntos en la sala de estar, las luces del árbol todavía parpadeando suavemente. Ella lo miró por encima del borde de su taza y dijo: «Sabes, piensa en el mundo de ti». Alexander sacudió la cabeza ligeramente, humillado de una manera que nunca podría haber predicho. «Ellos me salvaron», dijo. «Solo estoy tratando de ponerme al día». Emily sonrió, una sonrisa real llena de perdón, esperanza y un poco de tristeza por el tiempo que habían perdido. Extendió la mano y colocó su mano sobre la de él. «Estás aquí ahora», susurró. «Eso es lo que importa». En las semanas siguientes,
Alexander presentó los papeles necesarios para adoptar legalmente a Jake, Noah y Ethan. No fue solo un gesto simbólico, fue una promesa grabada en cada fibra de quién se estaba convirtiendo. En la audiencia final, cuando el juez le preguntó si entendía la responsabilidad que estaba asumiendo, Alexander respondió sin dudar, su voz firme y clara. Son mis hijos. Siempre lo han sido. Solo soy lo suficientemente afortunado como para saberlo ahora. Al salir del juzgado, los chicos rebotaban a su alrededor, agarrando sus manos, riendo y gritando que ahora eran oficialmente oficiales. Emily se quedó un poco apartada, mirando con lágrimas en los ojos, su corazón visiblemente cosido de nuevo por el amor que una vez había temido que nunca los encontraría. Esa noche, de vuelta en casa, Alexander los arropó, besó sus frentes y les susurró que los amaba, palabras que una vez pensó que nunca sería capaz de decir con tanta facilidad. Cuando finalmente se sentó junto a Emily, la casa tranquila a su alrededor, sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho. No la ambición inquieta que una vez lo había impulsado, no las victorias huecas que había perseguido durante tanto tiempo, sino algo más pesado, más rico e infinitamente más real. Ya no era el hombre que se apresuraba por la vida, buscando significado en números y poder. Era el hombre que había encontrado en 3 pequeños niños, con ojos azules muy abiertos, una mujer que había perdonado su ausencia y un hogar lleno de risas y esperanza. No necesitaba una vida perfecta. No necesitaba control. Necesitaba exactamente lo que tenía, un amor desordenado, impredecible y hermoso. Y por primera vez en su vida, Alexander Reed entendió lo que significaba ser verdaderamente, irreversiblemente completo. La primera Navidad de la familia reunida fue caótica, ruidosa y el día más feliz en años para Elías. Pero con el año nuevo, la tranquila alegría se mezcló con una pregunta sin resolver que se cernía sobre Clara. Elías había cumplido su promesa de quedarse, había adoptado a los niños, había reparado el pasado con sus acciones. Pero, ¿qué pasaría con el futuro? Una tarde, mientras los chicos estaban en la escuela, Elías se sentó con Clara en la mesa de la cocina. El aire era tranquilo, pero cargado. Clara, comenzó, su voz baja y seria. Tengo que preguntar, ¿qué quieres que sea esto ahora? He vendido el ático. Dejé el cargo de CEO para convertirme en inversor. He simplificado mi vida. He demostrado que puedo quedarme. Clara lo miró, sus ojos reflejando la complejidad de su alma. Sé que has cambiado, Elías. Mis hijos te aman. Pero el hombre que me dijiste que quería nada de mí, esa voz está en mi cabeza cada vez que las cosas se ponen difíciles. Tengo miedo, admitió ella, la voz apenas un susurro. No de ti, sino del dolor que sentí. No puedo arriesgarme a que regreses a tu antigua vida y nos dejes de nuevo. Elías se inclinó hacia adelante, tomando su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural. Ese hombre se ha ido, Clara. Lo enterraste el día que me enseñaste a ser padre. Luego, hizo el movimiento más vulnerable de su vida. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No un diamante enorme de su vida anterior, sino un anillo simple de oro blanco, grabado con 3 pequeñas estrellas. No te estoy pidiendo que borres el pasado, dijo, abriendo la caja. Te estoy pidiendo que construyas un futuro, no solo para los niños, sino para ti. Te amo, Clara, no por la idea de lo que éramos, sino por la mujer fuerte, increíble y perdonadora en la que te has convertido. ¿Te casarías conmigo? ¿Empezarías de nuevo conmigo? Esta vez,
como un equipo. Clara se quedó sin aliento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero por primera vez sintió que eran lágrimas de sanación, no de herida. Ella miró el anillo, las 3 pequeñas estrellas, y entendió. Era una promesa a ella, a sus hijos, a la familia que habían luchado tan duro por recuperar. Sí, dijo, su voz quebrándose con emoción. Sí, Elías, pero tienes que prometerme que siempre hablaremos. Siempre, sin importar lo difícil que sea, siempre, prometió él, deslizando el anillo en su dedo. El silencio que siguió fue de profunda paz, la tranquilidad de 2 almas que finalmente se encontraban de nuevo en el lugar donde siempre debieron estar. La casa que habían construido era desordenada, ruidosa y lejos de ser perfecta, pero estaba llena de amor y de la certeza de que su familia, finalmente, estaba completa. Y así, el magnate que había huido de la paternidad encontró su verdadera fortuna en las manos de 3 pequeños niños y el amor incondicional de la mujer a la que una vez había rechazado. La suya no fue una historia de perfección, sino de redención, de fe y de un amor que demostró ser más fuerte que la ambición y el miedo. Part 8. The Quiet Wedding and the Irreversible Completion. Seattle había dejado atrás el crudo invierno, dando paso a una primavera suave que llenaba el pequeño jardín de Clara con brotes de vida. La casa, que una vez fue el escenario de la soledad, ahora vibraba con el pulso constante y alegre de una familia. El silencio ya no era un vacío, sino el breve respiro entre las risas de los trillizos y el sonido de la tetera silbando. El anillo de compromiso de Elías, grabado con 3 pequeñas estrellas, no era un accesorio de ostentación, sino un ancla, un recordatorio diario de la promesa que había hecho. Decidieron que el matrimonio no sería una gran gala. Sería simple, honesto y solo para ellos. La ceremonia tuvo lugar una tarde soleada en el mismo pequeño patio trasero, donde Liam, Caleb y Finn jugaban todos los días. El juez de paz fue la única persona ajena a su pequeño círculo. Clara lucía un vestido de verano sencillo, y Elías, sin corbata, con una camisa de lino que lo hacía ver más como un padre de familia que como un CEO multimillonario. Los trillizos, vestidos con trajes de pantalón idénticos y zapatillas de deporte, fueron los pajes de honor, los portadores de anillos y los testigos ruidosos. En el momento en que Elías se puso el anillo en el dedo de Clara, los chicos irrumpieron en un abrazo triple, una avalancha de amor que casi derribó a los novios. «¡Oficialmente familia!», gritó Liam. «Para siempre», añadió Caleb, y Finn, con su seriedad habitual, solo se acurrucó contra la pierna de Elías, una confirmación silenciosa que valía más que cualquier voto. La vida de casados de Elías y Clara no fue una luna de miel libre de estrés, sino una sinfonía desordenada de la vida real. Elías había renunciado formalmente a su puesto de CEO, eligiendo convertirse en inversor privado con una oficina en casa. Esto le permitió asistir a cada obra de teatro escolar, cada partido de fútbol y cada cita con el pediatra, demostrando que su prioridad era irreversible. Pero las presiones no desaparecieron. A veces, la sombra de su pasado se cernía. Una noche, un correo electrónico de su antiguo equipo de gestión, solicitando una consulta urgente, lo encontró trabajando hasta altas horas, la vieja adicción al control asomando. Clara lo encontró en el escritorio a las 2 a.m. «¿Estás aquí por elección o por obligación?», preguntó ella, su voz tranquila pero firme, sin un ápice de juicio. Elías levantó la vista,
notando las líneas de cansancio en su rostro. Por miedo, Clara. Miedo de que si no estoy en la cima, no seré suficiente. Ella se sentó en el borde de su escritorio. Tú eres suficiente porque eres el padre que se levanta a hacer panqueques a las 6 a.m., no por el valor neto de tu empresa. Elige, Elías. ¿Vas a seguir invirtiendo en tu miedo o en tu familia? Él apagó la pantalla, se levantó y la abrazó. En la familia, susurró. Esa noche durmieron acurrucados, el portátil olvidado, el miedo domesticado. Los niños, con su inocencia brutal, también ofrecían sus pruebas. Un día, Caleb preguntó directamente, ¿por qué nos dejaste, papá? La pregunta golpeó a Elías con la fuerza de un golpe físico. Él se sentó en el suelo con los tres y, con un corazón sincero y quebrantado, les contó sobre su infancia, sobre el miedo a fallar y sobre la ceguera de su orgullo. Él no se disculpó por sus sentimientos, sino por las acciones que resultaron de ellos. Pensé que al irme, los estaba protegiendo de convertirme en alguien malo, explicó. Pero me equivoqué. Al irme, fui la peor versión de mí mismo. Lo siento mucho, mis valientes pequeños. Los niños escucharon en silencio. Liam, el líder, se acercó a limpiarle una lágrima del rostro. Está bien, papá. Estás aquí ahora. Elías se dio cuenta entonces de que el perdón de los niños era el más completo y sin condiciones de todos. No estaban sanando el pasado, estaban abrazando el presente. Y así, el magnate que había huido de la paternidad encontró su verdadera fortuna en las manos de 3 pequeños niños y el amor incondicional de la mujer a la que una vez había rechazado. La suya no fue una historia de perfección, sino de redención, de fe y de un amor que demostró ser más fuerte que la ambición y el miedo. Elías no solo recuperó a su familia, también se recuperó a sí mismo. Final Call to Action and Open Ending. La historia de Elias Vance culmina en un amor encontrado en la redención, pero la vida real nunca ofrece un punto final. Elías y Clara se han casado. Su familia es oficialmente una realidad. Pero ¿qué sucede cuando la madre biológica de Clara, una mujer que nunca aprobó su vida, decide aparecer? ¿Qué pasa cuando la ambición de Elías se manifiesta de una manera que Clara no puede ignorar, poniendo a prueba los cimientos de su renovada confianza? La vida de esta familia está llena de felicidad, pero las pruebas de fuego para su amor y la fe de Clara en Elías apenas han comenzado. Comenta ahora, ¿crees que la confianza de Clara puede resistir la aparición de una nueva amenaza del pasado? No olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde la verdadera prueba de su amor no será el pasado, sino el futuro incierto que han elegido construir juntos. Part 9. The Shadow of the Past in the Present. Seattle se había establecido en la tranquilidad de la vida familiar, pero como había predicho el destino, la paz nunca llegaba sin un nuevo desafío. Elías había demostrado ser el ancla de su familia, pero Clara aún cargaba con la cicatriz de una vida entera sin la aprobación materna, un dolor que pronto amenazaría la estabilidad que tanto les había costado construir. La noticia llegó a través de una tarjeta de Navidad, enviada de forma impersonal a la antigua dirección de Clara. Helena Monroe, su madre, que las había abandonado hacía décadas, iba a estar en Seattle. Clara se quedó mirando el papel satinado, sintiendo que un frío familiar se apoderaba de su pecho. No era resentimiento, sino la punzada de una herida que nunca había tenido la oportunidad de sanar realmente. ¿Quién es Helena Monroe?, preguntó Elias, notando la rigidez en la postura de Clara, mientras recogía la tarjeta de la mesa.
Mi madre, respondió ella, su voz apenas un susurro. No la he visto en 20 años. La mujer que me enseñó que la gente se va cuando no eres suficiente. Elías se acercó, envolviéndola en sus brazos. Ella es la equivocada, Clara. Mira lo que construiste. Ella no tiene poder aquí. Pero Clara sabía que el trauma de la infancia tenía un poder silencioso sobre ella. La llegada inminente de su madre no era una reunión, sino una auditoría de la vida que Clara había luchado tanto por proteger. Helena Monroe no era una mujer que pasara desapercibida. Llegó con el aire de una gran dama, vestida impecablemente y con el tipo de sofisticación fría que solo el dinero puede comprar. La reunión tuvo lugar en un café discreto, un campo de batalla neutral. Desde el momento en que Helena vio a su hija, sus ojos evaluaron el panorama. La sencillez del vestido de Clara, la ausencia de joyería ostentosa, el estilo de vida que no gritaba esposa de multimillonario. «Te ves cansada, cariño», comenzó Helena, su voz suave, pero con un filo de acero. «¿Te estás cuidando? Escuché que Elías ya no es el CEO de Vance Global. Espero que no te estés conformando con menos ahora que finalmente has atrapado a un hombre rico». Clara sintió que el calor subía por su cuello. «Elías y yo estamos casados. Estamos criando a nuestros hijos. Y él es un padre y esposo maravilloso. Estamos bien, mamá». «Maravilloso», dijo Helena con un tono de incredulidad. Luego, sus ojos se posaron en las fotos de los trillizos que Clara llevaba en su cartera. «Trillizos, qué sorpresa. Y tan rubios. Tienes las manos ocupadas entonces. Me pregunto cómo manejarás esto sin el apoyo social o financiero adecuado». La intención era clara: sembrar la duda sobre la capacidad de Clara para mantener su nueva vida y sobre la sostenibilidad de la redención de Elías. Elías, sin que Clara lo supiera, había llegado. Alentado por la insistencia de los chicos en que los papás deben estar juntos, Elías había seguido a Clara discretamente, intuyendo que este encuentro no sería fácil. Se acercó a la mesa justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Helena. «Me temo que te equivocas, señora Monroe», interrumpió Elías, su voz controlada, pero resonando con la autoridad silenciosa que aún poseía. Se acercó y posó una mano firme sobre el hombro de Clara, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Clara no está conformándose con menos. Ella está casada con un hombre que eligió dejar la ambición a un lado para estar con ella y sus hijos. Helena se giró, su sorpresa evidente al ver al multimillonario, que ahora parecía más robusto y genuino que en las portadas de revistas. «¿Y quién eres tú para opinar sobre las elecciones de mi hija?» «Soy su esposo y el padre de sus 3 nietos», respondió Elías con calma. «Y créame, el dinero nunca ha sido el problema. El problema es la falta de amor, una deficiencia que, irónicamente, usted parece haber transmitido perfectamente». El golpe fue preciso. Helena parpadeó, la compostura por fin rota. «Clara es la mujer más fuerte y capaz que conozco», continuó Elías, mirando directamente a Helena. «Ella construyó una vida hermosa para nuestros hijos desde cero, sin ayuda de nadie, y mucho menos de usted. No vino a pedir su aprobación. Solo vino a mostrarle lo bien que le está yendo sin ella. Y si tiene la intención de inyectar sus viejos miedos e inseguridades en nuestro matrimonio, le sugiero amablemente que regrese en el mismo vuelo que la trajo». Clara lo miró, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas, no por la herida, sino por el apoyo inquebrantable de su marido. Elías se había convertido en su escudo. Helena intentó recuperar el control, con una sonrisa forzada. «No te emociones, Elías. El éxito requiere disciplina, no sentimentalismo. Si no estás a cargo de tu propia narrativa,
Elías la interrumpió por última vez. Mi narrativa ahora son mis 3 hijos y mi esposa, y está prosperando. Ahora, si nos disculpa, tenemos una cena familiar que preparar, y no tenemos tiempo para personas que no valoran lo que tienen. Tomó la mano de Clara, y juntos abandonaron el café, dejando a Helena Monroe sentada sola, observando cómo la familia que despreció se alejaba, unida y fuerte. Final call to action. An open ending. Seattle volvió a susurrar. Pero esta vez, los susurros eran de asombro ante la firmeza de Elías y la quietud de Clara. Habían superado la sombra del pasado, pero la batalla real, la batalla por la paz interna, aún continuaba. Clara se siente a salvo y amada, pero el miedo a no ser suficiente, inculcado por su madre, es un fantasma que Elías debe ayudarla a ahuyentar para siempre. Y si bien Elías renunció a su imperio, ¿qué sucede cuando un antiguo rival de negocios, sabiendo de su vulnerabilidad, intenta involucrarlo en un trato que podría costarle más que solo dinero? La vida de esta familia es un testimonio de redención, pero las pruebas de fuego para su amor y la fe de Clara en Elías apenas han comenzado. Comenta ahora, ¿crees que Clara finalmente se ha liberado del miedo? ¿O las palabras de su madre la seguirán atormentando? No olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde la lealtad de Elías se pondrá a prueba con la tentación de su antigua vida. Kamen ban. Tôi rất vui vì bạn đã thích cách tôi phát triển câu chuyện đó và cách Elias đã bảo vệ Clara khỏi mẹ cô ấy. Part 1. The Poor Temptation of Empire. Seattle había pasado la página de la Navidad y se había adentrado en un año nuevo tranquilo. El hogar de Elías y Clara era un refugio de calidez, pero el mundo de las altas finanzas no había olvidado a uno de sus titanes más brillantes. Elías, ahora inversor privado, gestionaba un fondo mucho más pequeño, priorizando el tiempo familiar sobre las ganancias. Sin embargo, en su antigua vida, tenía un rival feroz. Victor Sterling, un magnate de la tecnología que siempre había envidiado el instinto de Elías. La llamada llegó una fría mañana de enero. Elías estaba en casa, ayudando a Liam y Caleb a construir una fortaleza de almohadas, mientras Finn leía tranquilamente a su lado. «Damien, ¿eres tú?» La voz de Victor era tensa, sin su arrogancia habitual. «Tienes que verme. Es urgente. Se trata de mi empresa. Está a punto de colapsar». Elías se enderezó, notando la formalidad de Victor, que siempre lo llamaba por su nombre de pila. «Victor, ya no estoy en eso. Estoy fuera de Vance Global». «Lo sé», insistió Victor, su voz apenas un susurro. «Pero esto es diferente. Es un ataque hostil. Me van a destituir. Si pierdo, mi reputación queda destruida y mi familia. Elías, tú eres el único que puede ver el patrón, el único que puede detenerme. Por favor». La súplica en la voz de Victor, el hombre más orgulloso que conocía, fue lo que hizo que Elías dudara. No era una cuestión de dinero, sino de estrategia, el lenguaje que había sido su droga durante años. Miró a sus hijos, que lo observaban con curiosidad. Clara entró a la sala, sintiendo la repentina tensión. Elías se excusó y caminó hasta el balcón. «Dame los detalles», dijo. Victor le explicó la situación. Un fondo de cobertura fantasma estaba comprando acciones silenciosamente. Era un movimiento de ajedrez corporativo brillante y despiadado, tan complejo que solo la mente de Elías podía desentrañarlo a tiempo. Victor le ofreció una cifra astronómica para intervenir, pero el verdadero incentivo era la adrenalina del desafío. Colgó el teléfono y regresó a la sala. Los niños habían vuelto a su fortaleza, pero Clara lo esperaba.
¿Qué pasó?, preguntó. Sus ojos llenos de una ansiedad que no intentó ocultar. Elías le contó la verdad, minimizando la cifra de dinero, pero no el desafío. Es el tipo de problema que siempre resolví. Es elegante, Clara. Es un juego de ajedrez. Ella cruzó los brazos, y Elías vio el miedo reflejado en ellos. ¿Y vas a jugar? Solo como consultor, se apresuró a decir. Unos días. Necesito verlo. Él es mi rival, pero es un hombre que está a punto de perderlo todo, y soy el único que puede salvarlo. No es por salvarlo, Elías, dijo Clara, su voz tranquila. Es por el juego. Tienes miedo de que tu cerebro se atrofie con panqueques y cuentos antes de dormir. El golpe fue certero. Ella había visto a través de su excusa. Si vuelves a ese mundo, aunque sea por una semana, ¿quién me asegura que no te quedarás allí?, preguntó, sus ojos suplicando. Tu ambición es una droga. Tienes que elegir, ¿el viejo mundo o el nuevo? Elías se sintió atrapado entre la vida que había rechazado y el hombre en el que se había convertido. Sabía que si aceptaba el desafío, aunque solo fuera por un día, pondría en peligro la frágil confianza que tanto le había costado ganar. Dame un día, le pidió. Solo un día para revisar los archivos y darle la estrategia de salida. Luego me iré. No necesito el dinero, solo necesito saber que todavía puedo verlo. Clara dudó. El miedo la paralizaba, pero también sabía que encerrar a Elías en esta nueva vida por completo podría llevarlo al resentimiento. Ella había prometido apoyarlo como un equipo. Bien, dijo ella, asintiendo lentamente. Un día, en casa. Pero si cruzas la puerta de esa empresa, la promesa que me hiciste se rompe. Elías asintió, su corazón latiendo rápidamente, sin saber si estaba eligiendo salvar a su rival o si estaba jugando con fuego. Al día siguiente, Víctor le envió un maletín lleno de documentos corporativos y discos duros. Elías se instaló en su oficina en casa, el silencio de los números y las estrategias envolviéndolo una vez más. Las risas de los trillizos, el olor a galletas recién horneadas de Clara. Todo parecía un mundo lejano y borroso. Pasó 12 horas sumergido en el juego, su mente trabajando a la velocidad de la luz. Encontró el error, el vacío legal, la estrategia para contraatacar. Era brillante, atrevido, y requería que Elías estuviera presente en la junta. Víctor llamó. «¿Lo viste, verdad? ¿Puedes verme mañana? Necesito el plan de acción». Elías miró la pantalla de su portátil. El viejo Elías habría estado de camino al aeropuerto. Pero el nuevo Elías miró el reloj. Eran las 8 p.m., la hora del cuento antes de dormir. «Lo tengo», dijo Elías, «pero no voy a la junta». «¿Qué?», gritó Víctor. «¿Me destituirán sin ti? ¿No entiendes las apuestas?» «Sí, las entiendo, pero las mías son más altas que las tuyas, Víctor. Voy a enviarte el plan de batalla por correo electrónico. Es infalible. Sigue las instrucciones al pie de la letra y saldrás victorioso. Pero no me pidas que vuelva. No soy más ese hombre». Colgó el teléfono y cerró la tapa del portátil con un clic definitivo. Se dirigió a la sala, donde Clara lo esperaba. Él la miró. Ella lo miró. Y en ese instante no hubo palabras. Elías ha rechazado el imperio para salvar a su familia. Ha superado la prueba de la ambición. Pero Victor Sterling no es un hombre que acepta la derrota fácilmente. ¿Cómo reaccionará cuando gane la batalla con la estrategia de Elías, solo para darse cuenta de lo que realmente perdió? Y lo más importante, ¿podrá Elías seguir encontrando satisfacción en la tranquilidad de la vida familiar? ¿O la adrenalina de su antigua vida lo llamará de vuelta cuando menos lo espere? El camino hacia la redención es más largo de lo que Elías imaginó, y la próxima tentación puede no venir en forma de un negocio,
sino de una nueva necesidad de probarse a sí mismo. Comenta ahora. ¿Crees que Víctor intentará vengarse de Elías por robar su estrategia sin participar? No olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde la paz de Elías se pondrá a prueba una vez más. Tuyet voi. Chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về Elias và Clara. Phần này sẽ tập trung vào phản ứng của Victor Sterling sau chiến thắng nhờ chiến lược của Elias và những thách thức mới đối với sự an yên của gia đình họ. Part 11. The Ripple Effect. Victory, Resentment, and the New Penthouse. Seattle había visto pasar una semana desde que Elias había enviado el plan de batalla a Victor Sterling. Elias no había preguntado por el resultado, pero la tensión en la casa era palpable. Clara, aunque aliviada por el regreso de Elias al mundo de los cuentos de hadas y los panqueques, lo observaba en busca de cualquier señal de inquietud. La noticia llegó a través de los canales habituales. Los mercados financieros rugieron y los titulares de Wall Street confirmaron el resultado. Victor Sterling no solo había repelido el ataque, sino que había contraatacado con una maniobra tan brillante que el fondo de cobertura fantasma se había derrumbado. Era una victoria legendaria, una hazaña que solo la mente de Elías podía haber diseñado. Elías sintió la punzada de la adrenalina, no de orgullo, sino de la fría satisfacción de saber que todavía podía verlo. Sin embargo, en lugar de un agradecimiento, lo que llegó fue un paquete opulento entregado en su modesto porche. Dentro había un cheque con una cifra astronómica, que superaba con creces la tarifa acordada, y una nota escueta de Víctor. Mi deuda está pagada, pero no me olvidaré de lo que me hiciste. Esto no es paz, Elías. Es un recordatorio de lo que pierdes por cobardía. El cheque era un soborno. La nota, una declaración de guerra psicológica. Víctor no estaba agradecido. Estaba resentido porque Elías no había querido jugar su juego. Elías rompió el cheque en pedazos, pero no pudo destruir la nota. El resentimiento de Víctor era un reflejo del hombre que Elías había sido, y ese reflejo lo persiguió. El desafío silencioso. El verdadero problema no era Víctor, sino la tentación silenciosa que su victoria había despertado. El silencio de la oficina en casa de Elías, que antes era una paz ganada, comenzó a sentirse como un confinamiento. Se descubrió revisando las noticias financieras con más frecuencia, leyendo los artículos sobre la brillantez anónima detrás del triunfo de Sterling. Clara lo notó. Una tarde, mientras Elías estaba absorto en su portátil, ella se sentó a su lado, sin decir nada. Él cerró la pantalla inmediatamente. ¿Qué estabas mirando?, preguntó ella. Solo el mercado, respondió él, demasiado rápido. Ella no lo acusó. En cambio, le hizo una pregunta más profunda. «Elías, ¿el hombre que eras te está aburrido ahora?» Elías se encogió. La honestidad de ella lo golpeó. «No estoy aburrido, Clara. Estoy inquieto. Es difícil pasar de controlar un imperio a decidir qué sabor de yogur les gusta a los niños. Y yo he pasado de criar a 3 niños sola a decidir si mi marido me va a dejar», replicó ella con calma. La vida que hemos elegido no es una cura para la ambición, es una prioridad. Si tienes que elegir entre el silencio de esa pantalla y la risa de tus hijos, tienes que elegir la risa. Esa noche, Elias tomó la decisión más radical desde que dejó su puesto. Contrató a un respetado mentor de negocios de Seattle, no para ganar más dinero, sino para aprender a desacelerar. Quería canalizar su brillantez hacia algo sostenible y menos adictivo. La nueva fortaleza. Meses después, la familia hizo un cambio. Elías usó una fracción de su riqueza restante
para comprar una casa más grande con un patio y un garaje espacioso en un vecindario familiar de las afueras. No era un ático de vidrio y acero, sino una casa de campo acogedora, con un porche y mucho espacio para los trillizos. El día de la mudanza fue caótico y ruidoso, pero lleno de alegría. Liam, Caleb y Finn corrían por el nuevo césped. Elías y Clara se sentaron exhaustos en el porche, bebiendo café. «¿No es el ático?», bromeó Clara. «No», sonrió Elías, mirando el sol de la tarde filtrándose a través de los árboles. «Es una fortaleza, una que construimos juntos». Pero la amenaza del pasado no se había ido. Una semana después de mudarse, Elías recibió un sobre grande y pesado. Dentro no había un cheque ni una carta. Había una llave y un solo trozo de papel con una dirección y la palabra Elisa. Elisa, la madre de Clara, la abuela que las había abandonado. Víctor, en su resentimiento, había desenterrado y puesto en manos de Elías un nuevo desafío personal, un secreto sobre Clara que ella nunca le había contado. Elías ha demostrado ser el padre que sus hijos necesitan y el marido que Clara merece. Pero ahora, Víctor, en su resentimiento, ha desenterrado un secreto familiar que amenaza con destruir la paz de Clara. ¿Qué secreto sobre Elisa guarda Clara que podría dañar la confianza que tanto les ha costado construir? Y lo más importante, ¿por qué Víctor se arriesgaría a destruir la vida de Elías con una verdad que podría hacer que Clara lo odie? La paz es frágil, comenta ahora. ¿Crees que Elías debería compartir inmediatamente lo que descubrió con Clara? ¿O investigar primero para protegerla? No olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde la lealtad de Elías se pondrá a prueba no por dinero, sino por el dolor del pasado de Clara.